La puerta se cerró con un clic suave, casi educado. Y aún así, sentí que algo se rompía. El eco del motor alejándose por la calle me dejó sola en la cocina con una taza de té humeante entre las manos. Manzanilla. El olor era tibio familiar. Iba a sonreír y preguntarle a mi nieta qué quería hacer primero cuando la vi inmóvil mirándome sin parpadear. No buscó su cuaderno, no hizo señas, no desvió la mirada. Entonces la niña, que todos creíamos muda desde que nació, abrió la boca y habló despacio con una voz clara que no parecía de una niña. Abuela, no tomes el té que hizo mi mamá. Sentí que la sangre se me congelaba. Me quedé quieta, como si el aire se hubiera vuelto pesado de pronto. El vapor subía en espirales lentas. La taza pesaba más de lo normal. Miré a Lucía otra vez. Sus manos temblaban. Sus ojos enormes tenían miedo. «¿Qué dijiste, mi amor?», susurré, y mi propia voz me sonó ajena. «No lo tomes», repitió. «Te va a hacer dormir mucho». Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. Me arrodillé frente a ella. «Lucía, ¿puedes hablar?», asintió. Apretó los labios como si temiera haber hecho algo mal. Siempre dijo, pero no debía. Un frío me recorrió la espalda. El reloj de la pared marcó las 4:10 con un tic seco. Afuera el sol seguía brillando como si nada. Dentro de mí todo empezaba a desmoronarse. Para entender cómo llegamos a ese momento necesito retroceder. No solo unas horas, sino varios años. Porque lo que ocurrió esa tarde no nació de la nada. Creció en silencios, en confianzas mal puestas, en miedos que yo preferí no ver. Me llamo Elena Martínez. Tengo 58 años. Soy viuda desde hace 6. Viví toda mi vida en el mismo barrio de Puebla, en la misma casa que levanté junto a mi esposo ladrillo por ladrillo cuando éramos jóvenes. Y creíamos que el tiempo siempre estaría de nuestro lado. Fui costurera, de las que se levantan temprano y se acuestan tarde. Nunca fui de grandes ambiciones. Mi mundo era pequeño, mi casa, mi hijo, mi fe. Mi hijo Raúl siempre fue bueno. Demasiado bueno, diría su padre. Le costaba decir que no. Cuando conoció a Mariana, pensé que por fin alguien lo ayudaría a ser fuerte. Ella hablaba con seguridad, tomaba decisiones rápidas. Me pareció una mujer resuelta. Ahora sé que confundí firmeza con control. Lucía nació al año de su matrimonio. Era una bebé tranquila, observadora. A los pocos meses, Mariana empezó a decir que algo no estaba bien. No habla, decía. Los doctores dicen que es neurológico. Mostraba papeles diagnósticos difíciles de entender. Yo no dudé. ¿Por qué iba a hacerlo? Era su madre, y yo no sabía nada de medicina. Con el tiempo, aprendí a comunicarme con Lucía de otras maneras. Dibujos, miradas, caricias. Cuando le leía cuentos, se quedaba muy quieta con la cabeza apoyada en mi brazo. Me gustaba pensar que mi voz la calmaba, aunque no pudiera responderme. Nunca imaginé que el silencio no era incapacidad, sino miedo. Esa mañana, Mariana y Raúl llegaron temprano. Traían maletas pequeñas. Mariana sonreía demasiado. «Nos vamos unos días», dijo. «Un viaje rápido. ¿Puede quedarse con Lucía, suegra?» Asentí sin pensarlo. Siempre asentía. Antes de irse, Mariana abrió el refrigerador y sacó un termo amarillo. «Le dejé té para los nervios», dijo. «Usted siempre anda tensa». Insistió en que lo tomara por la tarde. Su voz fue dulce, demasiado dulce. Yo sonreí. No supe ver la grieta. Cuando la puerta se cerró y el coche se fue, el silencio llenó la casa. Y entonces Lucía habló. Volví al presente con un sobresalto. «Mi cielo», le dije, «¿por qué dices que no debo tomarlo?» Lucía bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron. «Porque mamá dijo que así ibas a dormir», respondió. «Y cuando duermes».
Ella firma papeles. Tragué saliva. Papeles. Esa palabra me golpeó el pecho. Mariana había mencionado demasiadas veces la casa a los trámites por si acaso. Yo siempre cambiaba de tema. No quería pensar en eso. ¿Qué papeles pregunté? Lucía negó con la cabeza. No sé bien, dijo. El papel grande, el de la casa. Me senté en la silla más cercana. Las piernas me flaqueaban. Lucía, dije despacio, necesito que me digas algo. ¿Desde cuándo puedes hablar? Ella se encogió de hombros. Desde antes, respondió. Desde que era chiquita. ¿Y por qué no hablaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque mamá me dijo que si hablaba, te iba a pasar algo malo. La voz se le quebró. Se llevó las manos a la cara. La abracé. Sentí su cuerpo temblar. Mi amor, murmuré. Nunca debiste cargar con eso. Nos quedamos así un momento. El olor del té seguía flotando en el aire. Dulce, traicionero. Miré la taza sobre la mesa. De pronto no era una bebida. Era una amenaza. Lucía, le dije con la voz más firme que pude. Nadie te va a castigar por hablar. Nadie. Me miró con desconfianza, como si hubiera escuchado promesas así antes. ¿De verdad? ¿De verdad? Respiré despacio. Tomé el termo con cuidado y lo aparté. No lo tiré. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Vamos a sentarnos, dije, y vas a contarme todo, poco a poco. Mientras caminábamos hacia la sala, sentí como una duda dolorosa me atravesaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba traicionando a mi hijo al escuchar esto? Cerré los ojos un segundo. Pensé en mi esposo, en lo que siempre decía, la verdad no se esconde, Elena. Solo espera. Esa tarde la verdad había decidido hablar. Y lo había hecho con la voz más inesperada. Esa noche no dormí. Me acosté temprano como siempre, pero el cuerpo se me quedó rígido, tenso, como si el colchón fuera de piedra. Cada vez que cerraba los ojos, veía la taza de té humeando sobre la mesa, el color amarillo del termo brillando bajo la luz de la cocina. Escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo y contaba los segundos preguntándome en qué momento había dejado de ver lo que estaba frente a mí. Lucía dormía en la habitación contigua. O eso creía. Me levanté 2 veces para asomarme con el corazón en la garganta, temiendo encontrarla despierta, llorando en silencio como tantas noches debió hacerlo antes. Pero dormía profundamente, abrazada a su muñeca sin un ojo. La vi respirar despacio y sentí una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había pasado por esta misma casa sin escuchar lo que realmente estaba pasando? Me senté en la sala, con una manta sobre los hombros, y miré las fotos familiares colgadas en la pared. Raúl de niño, con la rodilla raspada y una sonrisa grande. Mi esposo, el día que inauguramos la casa, orgulloso con las manos llenas de cemento. Mariana, sonriente el día de la boda tomada del brazo de mi hijo. Todo parecía normal en esas imágenes. Demasiado normal. Pensé en mi hijo, en cómo había bajado la mirada tantas veces cuando Mariana hablaba por él, en cómo se quedaba callado cuando ella corregía mis palabras frente a otros. Mi mamá se confunde, decía Mariana riendo, ya sabe la edad. Y yo sonreía incómoda, sintiéndome torpe vieja. Ahora cada uno de esos recuerdos se reacomodaba en mi mente como piezas de un rompecabezas oscuro. Al amanecer preparé café. No té. El olor fuerte del café me devolvió un poco de claridad. Lucía apareció en la cocina con pasos pequeños todavía en pijama. ¿Dormiste, abuela?, preguntó en voz baja. Un poquito mentí. Ven, siéntate. Desayunamos en silencio. Yo la observaba mientras comía despacio, como si temiera hacer ruido. Esa costumbre me partió el alma. Lucía, le dije con suavidad,
No tienes que hablar si no quieres. Podemos ir despacios. Ella asintió, pero después de unos segundos dijo: quiero contarte. Me duele aquí y se tocó el pecho cuando no cuento. Respiré hondo. Entonces dime, mi amor, lo que recuerdes. Lucía empezó a hablar con frases cortas, a veces repitiéndose, buscando las palabras. Mamá escribía tu nombre, dijo, muchas veces, en papeles blancos. Yo estaba en la escalera. Ella no me vio. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Muchas noches, respondió. Cuando papá dormía, mamá decía, se detuvo frunciendo el ceño, decía que tú eras vieja, que no entendías. Sentí un golpe seco en el pecho, no por la ofensa, sino por la frialdad con que había sido pensada. Y que más decía, Lucía se encogió de hombros. Decía que la casa iba a ser de nosotros, que solo faltaba una firma. Firma. Otra vez esa palabra. Lucía, dije con cuidado. ¿Alguna vez viste a tu mamá poner algo en el té? Asintió rápido, como si esa imagen estuviera muy clara en su mente. Un polvito, dijo, de un frasco azul. Lo escondió después. Te dijo algo Lucía, bajó la voz. Me dijo que no dijera nada, que si hablaba, tú te ibas a enfermar mucho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a temblar. La abracé fuerte. Ya pasó, le dije. Ya me lo dijiste. Estoy aquí. Ese mismo día tomé una decisión que me dolió más de lo que esperaba. Tenía que fingir. Fingir que creía el viaje. Fingir que confiaba. Fingir que el té me había hecho daño. Y para eso necesitaba ayuda. Llamé a Rosa, mi vecina de toda la vida. Había sido enfermera y siempre fue discreta. Rosa, le dije, necesito que vengas. Es importante. Llegó esa tarde. Miró la taza del termo, mi cara pálida. No hizo preguntas innecesarias. ¿No lo tomaste?, preguntó. No respondí. Pero necesito saber qué tiene. Rosa frunció el ceño. Puedo llevar una muestra a un laboratorio privado, dijo. Conozco a alguien. No es rápido, pero es seguro. Asentí. Gracias. Mientras ella tomaba la muestra con cuidado, Lucía observaba desde la puerta, agarrada al marco. Es una niña muy callada, comentó Rosa. Lucía me miró dudando. Yo le sonreí. Ya no tanto, dije. Rosa no preguntó más. Los días siguientes fueron una espera angustiosa. 3 días. 3 noches de poco sueño, de pensamientos que no se callaban. Pensaba en Raúl. ¿En qué pasaría cuando todo saliera a la luz? ¿Lo perdería? ¿Me odiaría por enfrentar a su esposa? A veces el miedo me hacía dudar. Me sentaba frente al teléfono y pensaba en llamarlo, en advertirle. Pero algo me detenía. Si lo hacía, Mariana lo sabría. Y entonces todo se vendría abajo. El 4.º día, Rosa me llamó. Elena dijo con voz grave. El té tiene un sedante fuerte y un laxante. No mata, pero deja a una persona mayor fuera de combate por días. Colgué y me quedé sentada mirando la pared. No lloré. Sentí algo distinto. Una certeza fría. Ya no podía hacerme la distraída. Esa noche envié un mensaje a Mariana. Me siento muy mal. Creo que el té me cayó pesado. Estoy mareada. La respuesta llegó rápido. Demasiado. Descansa, suegra. Eso se pasa. Nada más. No preguntó si necesitaba algo. No preguntó por su hija. Apagué el teléfono y miré a Lucía dormida en el sillón con un libro abierto sobre el pecho. Me acerqué y le acomodé el cabello. Te voy a proteger, susurré, aunque me cueste todo. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de mi casa o de unos papeles. Se trataba de romper un silencio que había durado demasiado. Y yo estaba lista para hacerlo. Pasaron varios días antes de que me atreviera a abrir el estudio de Mariana con calma. No porque no supiera dónde estaba la llave,
La guardaba siempre en el mismo cajón de la cocina, sino porque algo dentro de mí se resistía. Abrir esa puerta significaba aceptar sin excusas que mi nuera no solo había mentido, sino que había construido una vida entera sobre el engaño. Y aceptar eso dolía más de lo que imaginé. Lucía fue quien me tomó de la mano esa mañana. «Está ahí», dijo en voz baja, «donde mamá no deja entrar a nadie». Su voz temblaba. Le pedí que se sentara en la sala, pero negó con la cabeza. «Quiero estar contigo», susurró. Respiré despacio. Tomé la llave. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte en el silencio de la casa. El estudio estaba impecable. Demasiado. Un escritorio grande, carpetas alineadas, una impresora nueva, que casi no se usaba. Olía a papel y a limpiador. No era un lugar vivido. Era un lugar pensado. Me acerqué al escritorio y vi el cajón con la cerradura digital. «Mamá siempre pone el mismo número», dijo Lucía acercándose. «El de los cumpleaños de papá. Lo vi muchas veces». Tecleé los números con cuidado. ¡Pip! El cajón se abrió. Sentí un nudo en el estómago. Dentro había copias de mis documentos, mi identificación, recibos de predial, estados de cuenta antiguos. Todo ordenado en folders con etiquetas escritas a mano. En uno de ellos leí mi nombre. Elena M. «Dios mío», murmuré. Saqué el folder y lo abrí. Encontré hojas con firmas. Mi nombre una y otra vez, escrito con una letra parecida a la mía, pero no igual. El trazo de la E era más rígido. El remate final no coincidía. Yo había firmado suficientes documentos en mi vida para reconocer mi propia mano. «Mamá escribía tu nombre muchas veces», dijo Lucía. Se enojaba cuando no le salía igual. Sentí un escalofrío. Mariana había practicado. No era un impulso, era un plan. Seguí revisando. Encontré correos impresos con el encabezado de una notaría en otra ciudad. Había fechas marcadas, citas agendadas, referencias a una transferencia de propiedad. Todo estaba calculado. Incluso había una nota adhesiva con un recordatorio «Llevar copia in Elena». Me senté en la silla mareada. Cerré los ojos un segundo y sin querer recordé algo que me hizo sentir aún peor. Meses atrás, Mariana me había pedido ayuda para unos trámites pequeños. «Solo firma aquí, suegra», me dijo entonces. «Es para el banco». Yo firmé sin leer, confiada. Ahora entendía cuán cerca había estado de perderlo todo mucho antes. «Abuela», dijo Lucía, tirando suavemente de mi manga. La miré. Tenía los ojos llenos de miedo. «¿Hice algo malo?», preguntó. La abracé de inmediato. No respondí. «Hiciste lo único correcto». Respiré hondo y volví al cajón. Encontré una libreta pequeña. En ella, Mariana había escrito notas sobre mí. Se confunde con fechas. Olvida conversaciones. Fácil de convencer. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cuántas veces había dudado de mí misma por comentarios así? Lucía bajó la mirada. «Mamá decía eso cuando hablabas con otras personas», susurró. «Yo estaba ahí. Nadie me veía». Ese comentario me rompió algo por dentro. La invisibilidad había sido su escudo y su condena. Cerré el cajón con cuidado. No quería que nada pareciera fuera de lugar. Si Mariana sospechaba todo, se vendría abajo. Guardé los documentos, tal como estaban, memorizando cada detalle. Esa tarde, mientras Lucía dibujaba en la mesa, yo caminé por la casa como si fuera ajena. Toqué las paredes, los marcos de las puertas. Todo lo que había construido con mi esposo estaba en peligro. Me senté en la cama y lloré en silencio, tapándome la boca con la mano para que Lucía no me oyera. Pensé en Raúl, en mi hijo.
¿Hasta dónde sabía? ¿Había firmado algo o solo había callado? La idea de enfrentarlo me llenaba de miedo. No quería perderlo, pero tampoco podía seguir protegiendo una mentira. Esa noche, tomé el álbum de fotos familiares y lo abrí en la página de la boda. Mariana sonreía. Raúl parecía nervioso, pero feliz. Cerré el álbum con un suspiro largo. No te reconozco, susurré. A ninguno de los dos. Al día siguiente, Rosa volvió a pasar. Le conté lo que había encontrado. Esto es serio, Elena dijo. Necesitas un abogado y alguien que sepa cómo proceder sin que ella se entere. Asentí, ya lo sabía. Esa misma tarde llamé a Carlos, el hijo de una prima lejana. No hablábamos seguido, pero confiaba en él. Le expliqué todo con la voz baja, cuidando cada palabra. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tía, dijo finalmente, esto no se puede hacer rápido, hay que hacerlo bien. Necesitamos tiempo y pruebas sólidas. Tiempo. Esa palabra me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Lo entiendo, respondí. Solo protégenos. Colgué y miré a Lucía, que estaba sentada en el suelo, concentrada en colorear. Mi amor, le dije, puede que esto tome un poco. ¿Está bien? Me miró y asintió despacio. Mientras tú estés conmigo, dijo, puedo esperar. La abracé. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y aunque el miedo seguía ahí, también había algo nuevo creciendo en mí, la determinación de no volver a callar jamás. Los días siguientes se estiraron como una cuerda tensa a punto de romperse. Carlos fue claro, desde el principio no había que precipitar nada. Si se mueve una pieza antes de tiempo, Mariana lo va a notar, me dijo, y cuando alguien así se siente acorralado, se vuelve más peligroso. Acepté, aunque me costó. Esperar siempre ha sido una de mis debilidades. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo terrible podía ocurrir en cualquier momento. Me levantaba, preparaba el desayuno y fingía normalidad por Lucía, pero por dentro vivía en alerta constante. Cualquier ruido del teléfono me hacía brincar. Cualquier coche que se detenía frente a la casa me helaba la sangre. Rosa pasó varias veces esos días. Traía pan, se sentaba un rato, hacía conversación ligera, como si no estuviera ayudándome a enfrentar la peor traición de mi vida. Una tarde, mientras Lucía coloreaba en la mesa, Rosa me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Ya hablé con el laboratorio, me dijo en voz baja. Necesitan unos días más para confirmar concentraciones exactas. No quieren equivocarse. Asentí. Que se tomen el tiempo que haga falta, respondí. Prefiero esperar que fallar. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando el techo, escuchando el viento golpear suavemente las ventanas. Pensé en mi esposo, en lo que diría si estuviera aquí. Siempre fue un hombre sencillo, pero tenía un sentido de justicia muy claro. No dejes pasar lo que está mal solo por no hacer ruido, solía decirme. Yo había hecho ruido muy pocas veces en mi vida. 2 días después, Carlos me llamó. Ya tenemos algo más sólido, dijo. El laboratorio confirmó sedantes y laxantes en dosis suficientes para incapacitar a una persona mayor durante varios días. No es letal, pero sí intencional. Sentí que el estómago se me cerraba. Aunque lo esperaba escucharlo en voz alta, era distinto. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora necesitamos armar el expediente con calma, respondió. Declaración tuya, análisis, copias de documentos y la declaración de Lucía. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Miré a mi nieta, que estaba sentada en el piso armando un rompecabezas. Ella se pone nerviosa cuando habla de su mamá, dije. No quiero lastimarla más. Lo sé, dijo Carlos.
Por eso será con una psicóloga infantil. Nada de interrogatorios, todo a su ritmo. Colgué y sentí una mezcla de alivio y miedo. Esto iba en serio. Ya no era solo una sospecha, era un proceso. Esa misma tarde ocurrió algo que no esperaba. Raúl llamó. Vi su nombre en la pantalla y dudé. Lucía estaba en su cuarto. Contesté. «Mamá», dijo él. Su voz sonaba cansada, rota. «¿Cómo estás?» Tragué saliva. Mejor respondí. «¿Por qué llamas?» Hubo un silencio incómodo. «Mariana dice que estás enferma», continuó, «que el té te cayó mal». Miré el termo amarillo guardado ahora en una bolsa sellada dentro del armario. «Eso dice», respondí. Raúl suspiró. «Mamá», dijo, «yo no sé cómo decirte esto». Sentí un nudo en la garganta. «Dilo como puedas», le pedí. «Sé que algo está mal», admitió. «Mariana ha estado muy insistente con los papeles, con la casa. Yo le dije que esperara, que no era el momento». Cerré los ojos. «¿Y qué te dijo ella?», pregunté. «Que tú no entiendes», respondió. «Que te confundes, que si no hacemos esto, ahora lo vamos a perder todo». Sentí una punzada de dolor. «Raúl», dije despacio, «¿confías en mí?» Hubo otro silencio, más largo. «Sí», dijo al fin, «pero también tengo miedo». Esa confesión me dolió más que cualquier acusación. «Yo también tengo miedo», respondí, «pero hay cosas que no se hacen, ni siquiera por miedo». No le conté todo. No aún, pero antes de colgar me dijo algo que se me quedó grabado. «No voy a firmar nada sin hablar contigo primero». Colgué con las manos temblorosas. No era una traición total, no todavía, pero tampoco era una defensa clara. Era un hombre atrapado. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Lucía me miró de repente. «¿Mi papá está enojado?», preguntó. Me agaché frente a ella. «Está confundido», respondí. «A veces los adultos también se confunden». Asintió como si entendiera demasiado bien. 2 días después, Carlos me informó que Mariana había confirmado su cita en la notaría para la semana siguiente. No la adelantó ni la canceló. Seguía segura de que yo estaba débil, confundida, fuera de juego. «Eso juega a nuestro favor», dijo Carlos, «pero tenemos que seguir actuando normal». Esa palabra «actuando» me pesaba. Llamé a Mariana y dejé que sonara hasta el buzón. Hablé con voz cansada. «Mariana». «Sigo mal. El doctor dice que repose. Perdón por no contestar». Minutos después llegó su mensaje. «Cuídese, suegra. Descanse». Nada más. Ni una palabra sobre Lucía, ni una pregunta real. Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared. Pensé en todas las veces que la había defendido frente a otros, en las veces que había dicho «es buena, solo es fuerte». Sentí vergüenza. Esa noche, antes de dormir, Lucía se acercó a mí. «Abuela», susurró, «¿ya casi se acaba?» La abracé. «Todavía falta un poquito», respondí, «pero ya estamos caminando hacia el final». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Tengo miedo», dijo. Yo también, admití, «pero no estamos solas». Mientras apagaba la luz pensé en la semana que venía, en la notaría, en los papeles, en el momento en que todo saldría a la luz. No sabía exactamente cómo terminaría esto. Solo sabía que ya no había marcha atrás. La verdad estaba avanzando despacio, como esas tormentas que se anuncian con silencio antes del trueno. La semana de la notaría llegó con una calma engañosa. El lunes amaneció despejado, con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Preparé el desayuno para Lucía, como si fuera cualquier otro día, pan tostado, un poco de fruta, leche tibia. Mientras comía, balanceaba los pies bajo la mesa y tarareaba algo casi imperceptible. Ese pequeño sonido me recordó todo lo que estaba en juego. 5 años de silencio
no se borran de un día para otro. Carlos me llamó a media mañana. Hoy no hacemos nada, dijo. Solo observa. Necesito que Mariana se sienta segura hasta el último momento. Asentí, aunque él no podía verme. La seguridad de Mariana era la cuerda que necesitábamos tensar un poco más. Los días anteriores había seguido enviando mensajes breves calculados. Sigo débil. El médico dice que repose. Me cuesta concentrarme. Cada palabra me dejaba una sensación amarga, como si me estuviera traicionando a mí misma. Pero también sabía que esa actuación era necesaria para proteger a Lucía. El miércoles Raúl volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba distinta, más baja. Mamá dijo, Mariana está muy nerviosa, no duerme bien. ¿Y tú pregunté? Hubo una pausa. Yo tampoco. Cerré los ojos. Raúl, dije, hijo, necesito que me escuches. Pase lo que pase esta semana, no firmes nada sin mí. Lo prometo, respondió casi en un susurro. Colgué con el corazón apretado. No sabía si podía confiar del todo, pero era algo. Una grieta en el muro que Mariana había levantado alrededor de él. El jueves por la tarde, Rosa pasó a vernos. Traía una bolsa con pan dulce y una expresión seria. El laboratorio entregó el informe final, dijo. Está completo, no hay dudas. Me mostró las hojas. No entendí todos los términos, pero sí lo suficiente. Sedantes, laxantes, dosis repetidas, intención clara. Sentí náuseas. Gracias, le dije, por no soltarme la mano. Rosa miró a Lucía, que dibujaba en el suelo. Esa niña es fuerte, dijo, pero necesita descansar. Asentí. Esa noche, Lucía se quedó dormida temprano. Yo me senté en la sala con las luces apagadas pensando en la notaría. No iba a haber arrestos espectaculares ni gritos. Carlos había sido muy claro, primero la denuncia formal, luego el proceso. Todo debía quedar bien documentado. La justicia no siempre es rápida, pero puede ser firme. El viernes, el día de la cita, Mariana no llamó, no escribió, nada. El silencio era su forma de control. Carlos me indicó que no fuera a la notaría. Todavía no dijo. Queremos que firmen o al menos que intenten. Eso fortalece el caso. Me costó aceptar quedarme en casa. Cada minuto se estiraba. A las 11 de la mañana el teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana. Todo salió bien. Descansa. Leí esas palabras varias veces. Todo salió bien. Sentí un escalofrío. No murmuré. Todavía no. Carlos me llamó poco después. ¿No firmaron?, dijo. El notario pidió más documentos. Mariana salió molesta, pero no sospecha nada. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Y ahora presentamos la denuncia?, respondió. Con todo. Ese mismo día por la tarde, llevé a Lucía con la psicóloga infantil que Carlos había recomendado. La sesión fue corta. La especialista fue paciente suave. No hizo preguntas directas. Dejó que Lucía hablara cuando quiso. Yo esperé afuera, con las manos sudorosas. Cuando salió Lucía se veía cansada pero tranquila. ¿Estuvo bien?, le pregunté. Asintió. Me escuchó, dijo. No se enojó. Esa frase me atravesó el corazón. Esa noche, Carlos me confirmó que la denuncia había sido aceptada. El proceso iba a tomar tiempo, pero ya no había vuelta atrás. En los próximos días, me dijo, van a llamar a Mariana y a Raúl para declarar. Me senté en la cama exhausta. Lucía se acercó y se acomodó a mi lado. Abuela, dijo. Ya terminó, la abracé, todavía no respondí, pero ya empezamos a caminar hacia el final. Apagué la luz y me quedé despierta escuchando la respiración de mi nieta. Pensé en todo lo que había perdido por confiar ciegamente y en todo lo que estaba a punto de recuperar por atreverme a escuchar. La justicia no llegó de golpe, llegó paso a paso.
Y aunque el miedo seguía ahí, también estaba naciendo algo nuevo, la certeza de que esta vez no me iba a quedar callada. La llamada llegó una semana después, un martes por la mañana, cuando el café todavía estaba caliente y el sol apenas entraba por la ventana de la cocina. Reconocí el número de inmediato. Era Carlos. Elena dijo sin rodeos: «Ya hay fecha para las declaraciones. Y hay algo más, el Ministerio Público autorizó una orden para asegurar documentos en la casa de Mariana». Me quedé inmóvil con la taza suspendida a medio camino de los labios, cuando pregunté. Mañana respondió: «No es un arresto todavía, es una diligencia, pero es el principio». Colgué y me quedé sentada un momento mirando la pared. Pensé que sentiría alivio. En cambio, sentí un peso nuevo, porque una cosa es sospechar, reunir pruebas en silencio. Otra muy distinta es saber que todo está a punto de salir a la luz, que mi hijo tendría que enfrentarse a la verdad sin escapatoria. Lucía apareció en la cocina con su muñeca bajo el brazo. ¿Pasó algo?, preguntó. Me agaché frente a ella. «Van a hacer preguntas», le dije. «A los adultos. Tú no tienes que decir nada hoy». Asintió, pero apretó fuerte la muñeca. «Mi mamá va a estar enojada», susurró. Tragué saliva. «No lo sé», respondí. «Pero pase lo que pase, tú estás protegida». Esa tarde Raúl llamó. No sonaba nervioso, sonaba resignado. Mamá dijo: «Vinieron a la casa, preguntaron por papeles. Mariana está furiosa». Cerré los ojos. «Raúl», dije, «hijo, necesito que me escuches con atención. Lo que está pasando no es para hacerte daño, es para proteger a Lucía y a mí». Hubo un silencio largo. «Yo vi algunas cosas», admitió al fin. «Firmas, notas». Quise creer que no eran lo que parecían. Sentí un dolor sordo en el pecho. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté. «Porque tenía miedo», respondió. «Miedo de perder a mi familia, miedo de enfrentarla». Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. «El miedo no justifica el silencio cuando alguien está en peligro», dije con suavidad. «Pero todavía puedes hacer lo correcto». Raúl respiró hondo al otro lado de la línea. «Voy a decir la verdad», dijo. «Todo lo que sé». Colgué con las manos temblorosas. No sabía si creerle del todo, pero era la primera vez que escuchaba esa firmeza en su voz desde hacía años. Al día siguiente, Carlos me acompañó a la fiscalía. El edificio era gris funcional, sin nada de la solemnidad que uno imagina cuando piensa en justicia. Esperamos en una sala pequeña con sillas de plástico. Lucía se quedó con Rosa. No quise que presenciara nada de eso. Cuando me llamaron, entré a una oficina iluminada con luz blanca. Un agente tomó nota mientras yo hablaba. Conté todo el té, los papeles, las firmas falsas, las palabras de Lucía dichas con miedo. Mi voz tembló al principio, pero se fue afirmando a medida que avanzaba. Decir la verdad en voz alta era doloroso, pero también liberador. ¿Está consciente de la gravedad de lo que denuncia?, preguntó el agente. Sí, respondí. Y de las consecuencias. Pero no puedo callar más. Salí de ahí agotada, como si hubiera corrido kilómetros. Carlos me ofreció agua. «Lo hiciste bien», dijo. «Ahora tenemos que esperar». Esa misma tarde, Raúl declaró: «No estuve presente, pero Carlos me contó después que había hablado con voz baja, sin dramatismos. Admitió que sabía de la presión por firmar, que había visto a Mariana practicar firmas, que había callado por miedo. Su testimonio no la salvaba, pero completaba el cuadro. 2 días después recibí otra llamada. Esta vez fue de un número desconocido. «Señora Martínez», dijo una voz formal. «Le informamos que su nuera, Mariana López, ha sido citada formalmente y enfrenta cargos
por falsificación de documentos, intento de fraude y abuso psicológico infantil. Me senté. El mundo pareció girar despacio. ¿Está detenida?, pregunté. Será presentada ante un juez en las próximas horas, respondió. Se le notificará el proceso. Colgué y me quedé en silencio. No sentí alegría, tampoco venganza. Sentí tristeza, por lo que fue, por lo que nunca sería. Esa noche, cuando Lucía regresó de casa de Rosa, se sentó a mi lado en el sillón. ¿Ya pasó algo?, preguntó. Le acaricié el cabello. Sí, respondí. Ya empezó. Se quedó pensativa. ¿Eso significa que ya no tengo que callarme nunca más? La miré y sonreí con suavidad. Nunca más, dije. Tu voz importa. Apoyó la cabeza en mi hombro. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de la noche. Sabía que el camino aún no terminaba, que vendrían audiencias, decisiones difíciles, despedidas. Pero también sabía algo más. El silencio había perdido su poder. Y eso para nosotras lo cambiaba todo. La audiencia de custodia se programó 3 semanas después, un martes temprano, cuando la ciudad apenas despertaba. El edificio del juzgado familiar no tenía nada de imponente, paredes claras, pasillos estrechos, el murmullo constante de voces cansadas. Aún así, para mí, ese lugar pesaba más que cualquier catedral. Ahí se decidiría algo que no podía perderse, entre papeles, la seguridad y el futuro de una niña. Lucía se sentó a mi lado, con las piernas balanceándose sin tocar el suelo. Había elegido un vestido sencillo, morado, su color favorito. Antes de entrar, me tomó la mano con fuerza. Abuela, dijo en voz baja. Tengo que hablar. Me agaché para quedar a su altura. Solo si tú quieres, respondí. Nadie te va a obligar. Asintió despacio. Respiró hondo, como había aprendido a hacer en terapia. Raúl estaba del otro lado de la sala. No levantó la vista cuando entramos. Se veía agotado, más delgado. No sentí odio. Sentí una tristeza profunda. La de una madre que entiende que su hijo también fue atrapado, aunque no por eso dejó de fallar. Mariana no estaba presente. Su abogado había solicitado que no coincidiera con la menor. Esa ausencia, curiosamente, me dio algo de calma. El juez revisó el expediente con paciencia. Habló poco. Leyó mucho. El informe del laboratorio, la denuncia formal, las copias de las firmas falsas, el dictamen psicológico. Cuando levantó la vista, sus ojos se posaron en Lucía con una seriedad suave. Lucía dijo, sé que has pasado por cosas difíciles. Quiero preguntarte algo importante, pero solo si te sientes capaz. Lucía me miró. Yo apreté su mano y asentí levemente. Ella se levantó despacio. Puedo, dijo. El juez inclinó la cabeza. ¿Con quién te gustaría vivir? Lucía tragó saliva. Sus manos temblaron un poco. Con mi abuela Elena, respondió. ¿Por qué?, preguntó él. Lucía pensó un segundo. Porque ella me escucha, dijo. Aunque no hablara, me escuchaba. Me leía cuentos. No me decía que estaba mal. Y... hizo una pausa breve. Me siento segura con ella. Sentí que el pecho se me llenaba de algo caliente, casi doloroso. El juez tomó nota en silencio. Minutos después, dictó la resolución custodia provisional a mi favor, con seguimiento psicológico para Lucía y supervisión legal para Raúl. No fue una victoria ruidosa. Fue una decisión firme, justa. Al salir del juzgado, la luz del mediodía me pareció distinta, más clara. Lucía caminaba a mi lado, hablando despacio, como si todavía se estuviera acostumbrando a usar su voz sin miedo. Me contó de un dibujo que quería terminar de un perrito que había visto en la calle, de una canción que le gustaba.
Esa tarde volvimos a casa, nuestra casa, la que casi pierdo sin darme cuenta. Preparé café, no té. El olor llenó la cocina y me hizo sonreír. Lucía se sentó a la mesa y empezó a dibujar mientras hablaba sola bajito. No la interrumpí. Escuchar era lo más importante. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo citas, papeles, momentos de cansancio. Lucía tuvo días buenos y días en los que el miedo regresaba y se quedaba callada otra vez. Pero ahora sabía algo distinto, podía hablar cuando quisiera. Y cuando no pudiera, también estaba bien. Una noche mientras cenábamos, me miró de repente. Abuela dijo, «Gracias por creerme». Le tomé la mano. «Gracias a ti por hablar», respondí. «Me salvaste». A veces pensamos que escuchar es algo sencillo, pero escuchar de verdad, sin juzgar, sin apurar, puede cambiar una vida. A mí me cambió la mía. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó la importancia de prestar atención a las voces pequeñas o calladas, te invito a reflexionar un momento. Compartir y escuchar también es una forma de cuidar. Gracias por escuchar mi historia.